Yo no sé por qué, si yo a veces me pregunto, y esto es un llamado a los funcionarios públicos, no tengo nada contra ellos, pero a veces yo siento que tienen como mini orgasmos cada vez que cierran un negocio, ¿cachai? Así, La diferencia entre el mundo privado y la política es que los del mundo privado nos quedamos en los territorios, los políticos pasan. El mundo privado en todas partes ha sido un gestor fundamental de las transformaciones sociales en los países o las regiones. Y vuelvo al caso español, de lo que pasó en el País Vasco, lo que pasó en Barcelona, lo que pasó en Medellín. Son instituciones que tiene el mundo privado y el mundo público juntos. Porque de alguna manera el mundo privado es el que resguarda la permanencia de lo que va a suceder en ese lugar y también el que lo hace. ¿En qué sociedad quieres vivir? ¿En una sociedad que se queja? ¿En una sociedad que es víctima? ¿O en una sociedad que realiza? yo a veces pienso que la arquitectura no es solamente construir, sino que también es pensar los espacios y también la propia arquitectura de uno. Es decir, a veces pienso que hay técnicas ahí como para... Claro, los cimientos. Claro, exacto. Hay como toda una técnica donde uno tiene como ordena justamente como las prioridades más importantes o meterla en cajoncitos. Así que sí, yo creo que la arquitectura, de verdad, es una profesión muy linda. A mí me pasa además que yo creo que los espacios generan conductas. Y no es lo mismo estar en un espacio apretado, chico, sucio, que estar en un espacio con luz abierto. Esa persona actúa distinto, porque además tu energía se expande también de esa manera. Y ocurre exactamente lo mismo en las ciudades. Las ciudades no son iguales cuando una ciudad cochina, con mal transporte, que está llena de hoyos, que una ciudad que está ordenada, limpia, y esos íconos también tienen que ver. La arquitectura también actúa como íconos, como manifestaciones, y de hecho los grandes movimientos políticos siempre han usado, y sociales, y de seguridad siempre han usado el urbanismo para eso, ¿no? O sea, uno piensa en Haussmann y lo que es París hoy día. Y París al final es una estructura que tuvo que ver con el final de la Revolución Francesa y que tenía que ver con identificar dónde estaban los focos, donde había tomas todavía, incendios, problemas. Y Haussmann lo que hizo fue unir esos puntos y generar avenidas, que para nosotros hoy día son avenidas tan interesantes, pero lo que realmente hacía era que pasaban 4 carros de policías con bomberos para poder apagar en 5 minutos, llegar a ese punto. Entonces, finalmente, el urbanismo siempre ha estado asociado a la seguridad y a las conductas que tú quieres desarrollar en las sociedades, ¿no? Y en las personas. O sea, de tu Hitler, que estábamos hablando antes de él, una de sus obsesiones era tener grandes avenidas para que las personas se sintieran pequeñas. Porque aquí lo que importaba era el sistema, no la persona. Por si acaso, disclaimer, estábamos hablando de Hitler no por cosas buenas, sino que estábamos haciendo otro tipo de analogías. ¿Sí? Para que no... sí. Bueno, pero a lo que voy, por eso que yo no distingo tanto, o sea, yo creo que sí hay cosas distintas en la arquitectura y en el urbanismo, pero creo que el urbanismo es parte de la arquitectura también. Ahora, claro, hay una especialización, efectivamente, yo me preparé para eso, ¿no? Sí, mira, después vamos a hablar un poquito más de fondo de lo que es el urbanismo, porque yo siempre he creído que el urbanismo, como bien ya adelantaste tú, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, el movimiento social, es decir, la sociedad hoy en día se definen un poco también por ese urbanismo. Después vamos a tocar un poco eso a propósito de Temuco y la Araucanía, pero cuéntanos antes, volvamos a tu vida, es decir, cuando fue tú, por dónde estudiaste arquitectura y cómo fue después que llegaste al urbanismo, o cuéntanos un poco cómo fue encontrando la especialidad dentro de la arquitectura. Bueno, las cosas en la vida son como que pasan un poco, ¿no? Yo tuve la experiencia de vivir muchos años fuera de Chile. ¿En qué parte? En Barcelona. Me eduqué en Barcelona, pero en la Barcelona antigua, no en la Barcelona que todos conocen hoy día con la Barceloneta construida, sino que antes del 92. El 92 es cuando son las Olimpiadas y cuando se genera este plan de regeneración, el segundo plan de regeneración en Barcelona. Y ahí tuve varias experiencias que son muy notables. Primero, el vivir en una ciudad, en una ciudad medieval, y que a la vez tiene una estructura urbana moderna. O sea, a ver, la diferencia entre las ciudades diseñadas y las ciudades autoconstruidas, por decirlo de alguna manera, ocurre a partir del siglo XV, ¿no? Cuando aparece el Renacimiento.
Y por eso nosotros en América no tenemos ciudades medievales, sino que son todas primero pensadas, ¿no? Podemos meternos después en todo lo que tiene que ver con la perspectiva y otras cosas más. Bueno, pero vivir en una ciudad que tiene esas dos cosas integradas hace que tu cerebro aprenda a desarrollar y a percibir los espacios de forma distinta. Por lo tanto, tú sabes manejarte tanto en el caos como en el orden, ¿ya? Y eso genera una forma de mirar y observar el mundo totalmente distinto. Entonces, bueno, yo tuve esa experiencia, pero además me tocó esa Barcelona que se estaba reconstruyendo. Yo llegué a vivir a España en el año 70 y algo, 78, bien chica, pero me tocó el destape español, ¿ya? En el que, en que todo el movimiento catalán, no independentista, pero sí catalán, volvía a resurgir, porque al final del día, tanto el País Vasco como Cataluña, que eran los que producían parte de la riqueza de España, eran abandonados por el gobierno central, porque habían estado en contra, durante la Guerra Civil, habían estado en contra de Franco, ¿no? Entonces me tocó esta reestructuración, pero que tuvo que ver con una reestructuración primero de la identidad. O sea, yo tenía todos los ramos en catalán, incluso castellano en catalán, y antes de eso no se hablaba catalán. Y eso hizo que además las personas empezaran a valorar o valorizar su espacio. Su ciudad. Yo me acuerdo que había una campaña que se la comenté alguna vez al alcalde alcalde actual, una campaña que para mí me parecía extraordinaria, pero decía, porque los españoles son muy cochinos, o eran muy cochinos. No, bueno, no quiero llevarme mal con nadie, pero se hurgueteaban los dientes, tiraban al suelo, escupían en la calle para que vamos a hablar los chicles, ni siquiera los chicles porque no le importan tanto, pero en general eran cochinos. Entonces, la campaña era Barcelona vol tindre la cara tan neta com tu. Barcelona quiere tener la cara tan limpia como tú. Uy, le pegué. La cara tan limpia como tú. Y eso empezó a hacer una conciencia, porque además los españoles tampoco se duchaban todos los días, ¿ya? Entonces, y tampoco lo siguen haciendo, así que... Tampoco lo siguen haciendo. Pero yo no tengo problemas con los olores. Bueno, pero eso es lo europeo en general. Pero eso empezó a hacer que Barcelona como ciudad empezara a valorizarse, ¿ya? Y esa experiencia, yo vivía y estudiaba en el ensanche, en el Eixample se llama, en la parte del Plan Cerdà. Pero cuando ya llegué a la media, que estudiaba en la Salle Condal, que está justo en la línea donde está la calle Vía Laietana, que es como la que separa con el casco antiguo y está al lado del Palau de la Música, yo me arrancaba con mis compañeros al barri gòtic, ¿ya? Y descubrí la catedral, y descubrí las ramblas donde estábamos, donde íbamos a jugar taca-taca. Era como que te ibas a meter a esos lugares que eran medios prohibidos, porque de verdad eran medios peligrosos, ¿no? Y parte de la reestructuración que se hizo en la ciudad fue también asumir cómo recuperabas esos lugares. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en Barcelona, que es donde está hoy día asentado, tal vez tú lo conoces, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, que está en la mitad del barrio gòtic. Y ese punto era un punto súper peligroso. En esa época no había GPS, no había temas satelitales, estoy hablando de años 80, una cosa así. Entonces la policía ponía en el mismo punto donde asaltaban a las personas. Y buscaron todo tipo de personas que solucionaran este problema. Seguridad, estructuras de vistas, qué sé yo. Hasta que llegó un urbanista y dijo, ¿sabes que aquí hay un problema de vistas? Hay un problema con la perspectiva. Y aquí siempre va a haber asaltos. Haga lo que haga. Aquí lo que hay que hacer es hacer esponjamiento. Y esos barrios están totalmente deteriorados. Se compraron varias cuadras y se botaron. Y eran casas del 1200, 1300, 1400. Y nadie lloró. Yeah. Y se compró todo ese sector y se construyó este espacio además que es blanco, transparente, y que generaba un polo, era un proyecto detonante, generaba un polo de atracción y eso subió la plusvalía, empezaron a volver a vivir los profesores universitarios, se recupera el barrio, empiezan a aparecer los cafés, empiezan a aparecer los bares, empiezan a aparecer las bibliotecas, las librerías. Bueno, esa es la diferencia como miramos los arquitectos los problemas. Entiendo.
Hice una vuelta larga, pero creo que así se debe observar finalmente que muchas veces sí generan conductas los espacios. Sí, no, y es muy interesante y sobre todo también como, bueno, tú antes también dijiste que las ciudades chilenas en general están construidas, bueno, del 1800 para adelante. Independiente de no meternos en la polémica, si que antes están construidas sobre ciudades quizás pre-españolas, pero eso ya es un tema para otro capítulo que tenemos. Aquí en Chile no, porque no había ciudades previas, estábamos en un... A mí me gusta mucho el concepto que usa Bengoa, que era un estadio protoagrario. O sea, todavía estamos en una condición de tribu que nos hacía bastante más, sin pertenencias tan claras, ¿no? Sí con pertenencia a territorio, percepción de territorio, este es mi territorio, pero sin esa cosa tan... mi casa, ¿no? Claro. Ahora, me hizo pensar, no sé si es una buena o mala analogía, lo que pasa hoy en día un poco con Temuco y Padre de las Casas. Cuando uno está en Temuco, independiente de lo que uno pueda hacer, las calles son ordenadas, más allá de este Caupolicán que cruza, pero uno cruza el río y llega a Padre de las Casas, que por bueno, su condición montañosa es súper desordenada. Cualquier persona que es de Temuco y tiene que ir a hacer un trámite o algo, se pierde allá. Yo me pierdo todas las veces. Sí, y voy mucho. Y tiene un poco esto como de las antiguas ciudades medievales, ciencia medieval, porque y finalmente igual, yo no sé hasta qué punto, claro, no sé hasta qué punto eso influye justamente en cómo las personas piensan o cómo uno reacciona con la ciudad, al tener esta ciudad como más desordenada. Exacto, porque como te digo, desarrolla otra forma. A ver, hay un urbanista que habla de esta cosa de la lectura y la percepción de las ciudades, ¿ya? Y él dice que en las ciudades medievales tú recuerdas elementos y con eso tú tejes el lugar, o sea, está este edificio que tiene esta ventana, aquí en este punto hay una reja, y con eso vas haciendo como el hilito para llegar y para ir después reconstruir ese espacio en tu cerebro. Yeah. A diferencia de las ciudades de trama clásica, que obvio, ojo, que también los romanos lo hacían y los griegos también, porque es un símbolo, es una forma de apoderarse de los lugares. Los imperios copian modelos para poder ordenarse en todas partes, porque si cada uno es un despelote, ¿no? Pero esto que haya una trama clara hace que tú cuentes, o sea, son 3 cuadras para un lado, 5 para el otro, hay una plaza cada cierto espacio, pero a mí me pasa en el centro de Temuco que me pierdo igual, porque son todas las calles más o menos iguales. No hay como edificios relevantes tampoco. Claro, uno a veces pensaría, cuando, por ejemplo, yo el caso que conozco es el de Viña del Mar, donde uno tiene como decimos, el 3 Oriente con el 5, y ahí es como bien fácil uno como sabiendo un poquitito de espacialidad. Sí, uno pensaría, ¿por qué todos los lugares no son así? Es decir, bueno, Talca también tiene esa gracia, ¿no? Que todavía conserva esto del Oriente Poniente, Norte Sur, que es muy agradable, ¿no? Bueno, y los gringos lo hacen muy bien también, porque los gringos tienen por un lado las avenidas y por el otro las calles, de Avenue y Street, y por ejemplo Manhattan tiene esta cosa como las avenues eran las que iban rápido al puerto y son grandes y van en la parte de la lengua, esta lengua que tiene Manhattan van en ese sentido, ¿no? Y ahí están las avenidas, y las street van en el otro sentido y van para el norte, para el sur. Claro. En cambio acá en Temuco me ha pasado varias veces que aquí hay calles que al cruzar Caupolicán cambia el número. Por ejemplo, en uno son, por ejemplo, el 334 y en otro 0334, claro. Y finalmente ese 0 es para un lado y para el otro lado no, entonces... Ahora cuando ya te quieren destrozar es cuando 2 calles se llaman Maquena, entonces, ¿cuál Maquena no? No, sí, es terrible, así que sí, Temuco tiene una cosa, partiendo por nuestra gran calle Recabarren acá abajo, que el día que sincronicen esos semáforos, yo de verdad, así ahí puedo morir tranquilo, porque, que da rabia, yo siempre he pensado que hay un manatí ahí tratando de ordenar esos semáforos, porque yo no sé qué tan difícil es ordenar un semáforo, pero bueno, parece que es más de lo que uno piensa. Ha de ser, pero yo creo que hoy día... ¿sí? Hay formas de hacerlo fácil, ¿no? Sí. Oye, bueno, mira, después vamos a hablar un poquito más de urbanismo de Temuco, que finalmente es la ciudad que nos convoca, y los dos creo que tenemos una relación especial con esta ciudad. Pero antes también, para seguir un poco tu vida, tú después, bueno, no solamente has estado involucrada en el mundo de la arquitectura y el urbanismo, tú también, por lo menos uno lee las prensas, algo que fue muy destacado es que tú fuiste la primera presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción acá en la Araucanía. Sí, eso fue como un granito, ¿no? Un granito para la región, porque había poco liderazgo femenino. Hay poco liderazgo femenino, a pesar de que hay muchas mujeres muy interesantes, muy potentes. La misma Elizabeth Brandt, que tú la tuviste acá, que es una tremenda persona, ¿no? Y que ha aportado tanto a la cultura acá. Sí, yo creo que... Y fue mucho más complejo, porque había habido pocos arquitectos que habían sido presidentes.
pero eran arquitectos que trabajaban en el mundo inmobiliario, ¿ya? Entonces eran conocidos, ¿no? Pero en el caso mío, yo era de verdad una paria, porque era arquitecto urbanista, que parte de mi experiencia tenía que ver con planificación y con el mundo de la docencia, una parte importante, y además era mujer, o sea, no había por dónde. Claro, una mezcla rara, sí. Y fíjate que fue justamente, el concepto que se usó fue justamente por eso, porque se entendía que se requerían liderazgos distintos en momentos de crisis complejas, porque a mí me tocó además en época de pandemia. Y además pasó también algo interesante, porque como yo había estado, yo el año 2007 creé un centro. Es que nos saltamos rápido, pero bueno. Sí, a veces uno medio disperso en esta... Sí, pero bueno, la vida no es lineal. La vida no es lineal porque también es como un pequeño árbol que es se como va... una espiral, ¿no? Sí, es como una encarnada como que empieza a hacer... Sí. Claro, pero a mí me había tocado el 2007, tuve la oportunidad de crear un centro de estudio para el territorio, de análisis y de gestión territorial. Yo había hecho instrumentos de planificación territorial de todo tipo, intercomunales, comunales, regionales, barriales, planes reguladores, planes maestros, de todo. Y nunca veía que nada de eso aportaba. Y que me perdonen todas las personas que trabajan en esos temas, pero no aportaban, porque entre que partí haciendo el plan regulador, se aprobó el plan regulador, habían pasado 10 años. Y si a eso le sumas que ya estaba atrasado, ya estaba atrasado, o sea, siempre estás atrasado. Y yo conocí el modelo español, que es un modelo más de gestión. Yo hice el doctorado lo hice en España, en Madrid lo hice. ¿Qué doctorado? En desarrollo urbano sustentable y después de regeneración también. Entonces, ese es un modelo mucho más de gestión. Entonces trabajaba para una universidad, para un instituto de una universidad, trabajaba en temas de ordenamiento territorial. O sea, me contrataban como consultora, y en otra universidad trabajaba para temas de gestión local y desarrollo local. Entonces, y aquí se trabajaba temas de productividad, con los emprendedores, cuáles eran las actividades productivas, se trabajó mucho con los modelos alemanes ahí, con la GTZ y otros. Entonces dijeron, esta cuestión hay que hacerla juntos. Entonces, lo que yo intenté hacer dentro del instituto es hacer esta propuesta de gestión territorial. Entonces yo me metía a los territorios, levantaba cuáles eran las vocaciones productivas, y a partir de esas vocaciones productivas generaba una suerte de planificación, pero una planificación totalmente ligada a la gestión. Y así trabajamos en la costa, donde tuvo las 4 comunas de la costa, que teníamos 3 ejes productivos. Después trabajé con las comunidades indígenas asociadas al aeropuerto. Ahí hicimos un proyecto de codirección con un líder que era de esas mismas comunidades, y se pudo levantar el aeropuerto. Y se generaron varios proyectos que hasta el día de hoy, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la frambuesa y otros, que están cerca del sector de rosas, qué sé yo. Entonces, en ese instituto yo trabajé, lo creé el 2007 y estuve hasta el 2013 como directora. Y un minuto teníamos, no sé, llevábamos 25 proyectos a la vez, desde Instrumento de Planificación de Estado. Pero eso me permitió conocer la realidad regional completa. Entonces, cuando yo fui presidenta y que no se pudo hacer esta presentación oficial, de repente vino la CPC y hizo un trabajo con la Araucanía, y llegaba a las comunidades indígenas de la zona pehuenche, me decían, Claudita, qué bueno verte, qué gusto encontrarte, felicitaciones por lo que estás haciendo. Llegaban los empresarios de la costa, y decían, Claudita, qué bueno. Y al final yo conocía a la batería completa regional, pero porque habíamos trabajado juntos. Perfecto, sí. Bueno, después vamos a hablar, cuando metamos en urbanismo, hablar un poco por qué se demora todo tanto en Temuco, en Chile. Las cosas demoran 10 años, 15 años, 20 años. Así, pero bueno, antes de eso, tú has mencionado varias veces a la CPC, que también para que nos cuente un poco que no sé, porque acá muchos de los entrevistados se suelen usar como siglas, que de repente siempre cree la gente que todos saben las siglas. Es algo que me pasa mucho con los funcionarios públicos, que siempre hablan así como todo, hablan como en clave, sí. Así. Y lo otro es, y yo también ahí nos pasamos también a otro sector de tu vida. Yo sé que tú eres muy activa en la multigremial. Entonces, me gustaría que me cuente un poco, que en realidad a mí me confunde un poco, y quizás muchos lo van a ver, bueno, qué es lo que es la CPC, qué es lo que es la multigremial, y cuál es tu rol dentro de eso. Sí, hay algo que me gustaría hacer un paréntesis antes. Yo creo que el mundo no se divide entre
el mundo privado y el mundo público, o el mundo político. Yo creo que todos tenemos un poco de todo. A ti te toca ser privado y alguna vez te ha tocado a lo mejor estar en el mundo público, qué sé yo. Pero la gente que trabaja en el mundo público tiene una parte que también vive en el mundo privado. Ahora, la diferencia entre el mundo privado y la política es que los del mundo privado nos quedamos en los territorios y los políticos pasan. Y esa realidad no solo es en Chile, en todas partes del mundo. Y por lo tanto, en los últimos 40 años, el mundo privado en todas partes ha sido un gestor fundamental de las transformaciones sociales en los países o las regiones. Y vuelvo al caso español, que lo que pasó en el País Vasco, lo que pasó en Barcelona, lo que pasó en Medellín, son instituciones que tiene el mundo privado y el mundo público juntos. Porque de alguna manera el mundo privado es el que resguarda la permanencia de lo que va a suceder en ese lugar y también el que lo hace, ¿ya? Porque al final las políticas públicas son como, yo siempre digo que son como cárceles o como límites invisibles. Que uno dice, oye, ¿qué pasa si fijo esta regla? Tú no lo sabes, no la puedes medir. Pero a los 5 años te diste cuenta que en realidad baja la productividad o que hay menos inversión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el mundo privado, ¿ya? Y dentro de eso, Chile tiene una estructura de mundo privado muy interesante en varios ámbitos. Entonces, la CPC es la Confederación de la Producción y el Comercio, que tiene su sede en Santiago y que aúna a las 6 actividades productivas más importantes de Chile, ¿ya? Y tiene, o sea, es la que de alguna manera regula la política económica nacional, ¿ya? Y ahí dentro de los que está la Cámara Chilena de la Construcción, que es mi espacio de donde yo vengo desde el mundo gremial y que lo admiro y lo respeto y la cuido y me encanta. Y me encanta por varios motivos, porque además en la CPC también está, por ejemplo, en la minería, están los bancos, están los forestales, ¿te fijas? Pero la Cámara de la Construcción tiene y aquí va a sonar como abanderado, pero bueno, qué bueno. Todos tenemos nuestro corazoncito en alguna parte. Todos tenemos nuestro corazón, bueno. Sí. Pero la Cámara de la Construcción tiene la gracia de que hay grandes chicos, medianos y chicos. Hay inmobiliarios, hay empresarios, hay gente que vende, hay gente que generamos proyectos, o sea, es la sociedad chilena en su conjunto y está creada además para proteger a la gente que está en las obras, además, ¿no? Yeah. Entonces, es el mundo chileno. Y a diferencia de otros gremios que son mucho más específicos, que no son ni buenos ni malos, sino que son específicos, ¿no? No sé, por el tema de la SNA, que son el mundo agrícola. Claro. Es un rubro. Claro, o los bancos, que también no es como que no existen los bancos pequeños. Bueno, existen un poco, así que el otro día hablamos un poco de las cajas de ahorro, eso, pero son... Existen, pero a lo que voy es que, además yo vengo de ahí, pues, voy a poner mi bandera. Ahora, y esa es la CPC. Y acá en la Araucanía existe la multigremial que tiene 15 años, que está desde que se creó, que hace lo mismo, pero con los productores regionales. Y ahí se suman las 8 actividades productivas principales de la región, ¿ya? Y ahí está la Cámara de la Construcción, está el comercio, está el turismo, está Corma y todo lo que tiene que ver con las forestales, está lo que tiene que ver con la SOFO y los agricultores de Malleco, que tiene que ver con el mundo agrícola, que es como la SNA. Están los salmoneros, porque acá hay una gama importante de salmoneros, están los transportistas, etcétera. Pero que no se me haya olvidado nada y para que nadie me corte la cabeza. Y es por eso que a mí me interesa mucho el mundo gremial, porque une algo que para mí es, como ya habrás traducido o oído dilucidar, para mí es relevante. Une lo técnico con lo político, en el concepto profundo de la palabra político, que es hacer polis y personas, las ciudades y las personas que habitan las ciudades. Esa es la política, sí. La polis, ¿no? Entonces, son los que viven en la ciudad. Perfecto. Sí, bueno, yo creo que antes de terminar, o mejor dicho, para terminar tu recorrido de vida, antes de un pequeño break para pasar a la segunda fase, queda también, tú también has tenido espacios de emprendimiento, de educación, el espacio Código, tú también estuviste con un espacio muy bonito en el pabellón de la Araucanía, que tuve la suerte de conocer, así muy interactivo. Entonces, tú también tienes esa parte como artística, cultural muy fuerte, que en realidad es algo que uno no suele hoy en día ver en los
ejemplo, ver en los empresarios de Temuco o en las personas que están ligadas a los gremios como que no tienen. Entonces, ¿qué tan importante es para ti el mundo cultural artístico? ¿Cómo eso te ha chocado con un poco con los mundos que tú ves? Y eso. Fíjate que yo creo que hay una condición fundamental que tiene el ser humano, que es la creatividad, ¿no? La creatividad es esa habilidad que tenemos todos los seres humanos, que en momentos de crisis endógenas, exógenas, nos permiten salir adelante. Y por lo tanto está presente en todos nosotros. Y lo tienen muchos los empresarios y los emprendedores, porque son gente muy creativa. Y la educación chilena es fuertemente poco hábil en desarrollar las competencias que pueden tener las personas con su relación creativa. Yo hice clase, 20 años en arquitectura. Y me gustaba mucho tomar los alumnos de primer año, porque ahí es donde tú los desarmas. Porque vienen con una estructura de aprendizaje que es caótica, es terrible. Si el profesor dice que esto es celeste, y yo lo veo rojo, y yo digo que es rojo, me ponen un 1. Y si digo que es celeste, me ponen un 7. ¿Cachai? Y en el mundo de la arquitectura, y por eso me gusta tanto haber sido alumna y haber sido profesora en arquitectura, esto puede ser cualquier color, porque nos podemos fijar en un detalle, porque podemos irnos en otra cosa, ¿no? O sea, generar las habilidades de la creatividad es una experiencia muy interesante para el ser humano, porque te permite sobrevivir en situaciones muy complejas. Y cuando yo como que sin saberlo me perfeccioné en esta cosa de la creatividad. Y uno de los proyectos que hice fue un proyecto de educación creativa que lo trabajé con un inglés que era experto en esto de educación creativa, que los ingleses lo hicieron en los años 80 o 90, que ellos no llegaban a los niveles de crecimiento económico, y por eso que discrepo que la gente del mundo económico no conozca esto, no llegaban a los pic de crecimiento económico de sus países con los que se comparaban, con Finlandia, con Suecia, qué sé yo. Teniendo los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores profesores, los mejores alumnos, todo. Y era el modelo educacional. Yeah. Entonces lo que hicieron no fue cambiar, no fue hacer una reforma. No cambiaron ni las mallas curriculares, no cambiaron la gratuidad, no cambiaron ninguna de esas cosas. Lo que hicieron fue meter a una persona del mundo creativo. Imagínate un Camilo Klein metido en un aula de clase enseñándoles matemáticas, con el profesor de matemáticas. Metieron a gente que tenía estas habilidades desarrolladas para que las desarrollara el profesor y su gente. Perfecto. Por lo tanto, transformaste al profesor adentro del aula para que generara este cambio, este ruido, esta potencia, ¿no? Y eso hizo que cambiara, y no tuviste que cambiar nada más, no tuviste que hacer un gran movimiento. Y esta educación creativa yo la empecé a elaborar justo ante la pandemia. Y habíamos hecho, fue un proyecto Corfo de inversión social, qué sé yo, y viene la pandemia y se acaba los colegios. Claro. Entonces, cuando yo retomo este tema, me doy cuenta que en realidad lo que se requiere es, porque además me costó mucho, yo trabajé, durante 2 años en total en como 10, 12 colegios en distintas partes de la Araucanía, en la zona costera, en la zona cordillerana, en las zonas perimetrales de la Araucanía, de todas formas. Entonces dije, no, voy a tener un lugar donde traer a los estudiantes de todas partes. Y que fue como yo me eduqué en Barcelona. Nosotros en Barcelona pasábamos onda en el colegio y te ibas al Museo de Ciencia y Tecnología. Pasabas historia y te ibas al Museo del Hombre. Pasabas, la historia de Picasso y ibas al Museo de Picasso. Entonces, es mucho más fácil que haya un lugar que atraiga, y el Museo Interactivo en Santiago tiene esa función, pero está solo en Santiago. Entonces nosotros creamos este pequeño espacio que regalamos a la ciudad, y que tuvo la experiencia que tuvo, y ese es otro tema, pero fue una muy bonita experiencia, tú lo conociste, sí. Porque hoy día hay más unas tecnologías que te permiten hacer inmersivo cosas extraordinarias, y tú... estos procesos de cambio, de modificación de las personas no duran 4 años, ni 5 años, ni 10, ni 2 generaciones. La persona se demora exactamente 4 meses en cambiar su forma de pensar. Si tú aplicas con ella una metodología distinta. 4 meses. Y hoy día yo creo que con esta realidad aumentada
podría ser en menos de 21 días. Un par de nanosegundos como en Matrix. Así Exacto, sí, exacto. Sí, no, si en tu caso es una... Bueno, a mí me da mucho... Es por el cerebro, sí, ¿ah? Yo sí. he hecho diplomados de neurociencia para comprender estas cosas, además. Sí, bueno, no, sí, es una pena lo que ha pasado y sigue pasando con el ¿cómo se llama? El del pabellón de la Araucanía. Algún día vamos a tener que nuestro... Pero hay futuro otro debate- espacio, sí, y hay otro espacio sí. para hacerlo, y, Sí. y las ciudades también tienen que tener esas crisis, creo Sí, yo. yo creo que Son ahora con lamentables, bueno, sí. como siempre mencionamos, el tema de la inteligencia artificial siempre es un tema importante en nuestro debate y queremos, bueno, que también esos espacios de alguna otra forma yo creo que van a volver, porque hoy día, por ejemplo, el otro día hablando con un profe del Colegio de Alonso Arcilla, acá de Sí. Temuco, ellos están aplicando mucho de inteligencia artificial y les ha ayudado mucho a subir en mucho en los niveles. Entonces, tiene que ver un poco con eso, de no solamente justamente atacar a los alumnos, sino también al profe. Así que es un tema que da para harto. Sí, Pero- porque además tú eres la relación que tienes con las personas cerca. Claro. O sea, si tú estás rodeado de gente que no le interesa la educación, te vas para abajo. Sí. Y la inteligencia artificial de alguna manera te obliga a elevar los niveles. Sí. Oye, mira, antes de, Porque sí. habla bien, por último. Antes de irnos al break, que ya me están Ya. haciendo señitas ahí, porque me gustaría, hay muchas cosas que hablar en la próxima tanda, donde ya nos metemos de lleno. Un último detalle, quiere decir que tu paso por la política, tú fuiste candidata, diputada, fuiste como independiente por la UDI. ¿Hay algo que te arrepientas de ese paso? A lo mejor, si no, a lo mejor con quién fuiste o lo que no debería haber hecho. ¿Cómo ves ese paso? ¿Sí? Ay, no, mira, es muy bonito porque además fueron 81 días que yo pasé, yo siempre siento que fui como una sonda que se metió por alguna grieta de la política y entré y pude observarla. No me arrepiento para nada. Para mí fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Muy interesante, no porque yo no conociera la realidad, todo lo contrario, yo sí conocía la realidad. Sí. Yo tenía así súper claro cómo era la realidad. Siempre he trabajado en terreno. Sino también el que yo siempre estaba como en una posición más como secundaria, más silenciosa. Y aquí tuve que también posicionar este formato de liderazgo que yo creo le hace bien a la región. Pero además yo lo pasé muy bien. Fíjate que de la experiencia más interesante era el volanteo. Yo soy muy no sé si la palabra es vergonzosa, pero soy como que no me gusta exponerme tanto. Y me pasaban, yo tenía que entregar, no sé, 500 volantes entre las 7 de la mañana y las 8:30 de la mañana, en las esquinas de Temuco. Y fíjate que yo veía las caras de las personas, cómo muchas personas iban podridas en la mañana, y tú le abrías y le tocabas y le decías una vez, quémelo si quiere, pero... Y le cambiabas el toque a la persona. ¿Cachai? Entonces dije, bueno, por último esas personas les alegré el día un día, ¿no? Ahora, yo creo que lo de la política es una cosa muy seria. Efectivamente, creo que hoy día esta cosa de que cualquiera sea candidato, que podría haber sido el caso mío también, ¿no? Que cualquiera sea candidato no le hace bien a la política. Creo que hay que buscar una metodología, una forma en que haya conversaciones profundas. Yo creo que hacer estos podcasts, hacer reuniones, que tú conozcas lo que realmente piensa, porque al final ¿cómo le ganas a alguien que sale todos los días en la tele? En posicionamiento, en visibilizarlo. Y para estar en la tele tú tenés que ser entretenido y hablar tontera. No voy a hablar de física cuántica en la tele. Entonces, ¿cómo haces que la gente que habla, entre comillas, física cuántica sea escuchada y la gente la pueda ver? Y creo que las redes sociales es un gran espacio. Ahora, yo no me arrepiento, en general yo no me arrepiento mucho de las cosas, ¿eh? A veces me arrepiento de la última copa, pero a veces nomás, del día siguiente. Bueno, hablando de copa, a mí por lo menos se me acabó. Sí. La tuya todavía está porque creo que, bueno, siempre pasa esto, que me he dado cuenta que los entrevistados en este programa toman lento, porque claro, hablan más. Entonces, y yo en cambio, como hablo poco, tomo harto. Así, esto no ayuda mucho a mi alcoholismo, pero bueno, es el problema de tener un bar. Así que bueno, volvemos en un par de minutitos y seguimos con temas interesantes, es de urbanismo, Temuco, no hemos hablado también del mundo mapuche, que también que es muy entretenido y todo, así que eso da para algo, así que volvemos en breve.
Ya, estamos, ya. Bueno, volvemos al programa acá. Tuvimos un pequeño refill mágico acá de. Oye, está muy bueno el Aperol con tónica de la casa, que no lo tenemos en la carta, así que vamos. Pero yo siempre lo pido, ¿ah? Le vamos a ponerle un lillo. ¿Estaría Sí. bueno? Ah, ¿Sí? está bueno. Está bien, me acaba de ocurrir. Sí. Así que bueno. Bueno. Hemos tocado un montón de temas, bastante menos desordenado de lo que yo esperaba, porque yo me veo muy reflejado. La vida que tú tienes, las cosas diferentes, es un poco como yo también siento que llevo mi vida. Y a veces uno puede. Bueno, pero la gracia es cuando están conectando estas cosas. Pero vamos a tratar de esta segunda etapa, segunda parte del programa, hablar de. Vamos a meternos en algunos temas más profundos. Tú mencionaste en la conversación anterior 2 ciudades. Mencionaste Barcelona, que cual hablamos un buen rato, pero también hablaste de Medellín. Y Medellín es una ciudad que yo por lo menos ya la he venido viendo hace rato, que se ha convertido en un ejemplo no solamente urbanístico, sino también un ejemplo de seguridad, de imagen y de cómo en un momento Colombia generó este Plan Colombia, que le cambió la cara a la cosa, y que yo no sé hasta qué punto más o menos es algo que también podamos hacer acá en Temuco, la Araucanía, en Chile en general. Entonces quería que me contara un poco más y nos vamos a meter en ese punto. Mira, yo siento que los seres humanos tenemos la vida que nos toca vivir. Podemos meternos más allá después en eso, si es Dios, si es una reencarnación, da lo mismo. Pero nos toca una vida, la vida que nos toca vivir. Y la forma de cómo la vivimos es la que marca la diferencia. Si tú la vives como víctima o la vives como una oportunidad. Porque ha habido miles de generaciones que le han tocado guerras, miles de generaciones que le han tocado conflictos, que le han tocado problemas, y la forma de cómo salen de ese conflicto, en qué actitud salen de ese conflicto, es lo que marca la identidad de ese lugar, ¿ya? Y por eso también me refería a lo importante que era para mí la identidad de Barcelona, o el País Vasco. ¿Qué pasa en Medellín? Medellín, nuevamente, ante la crisis que vivían, y también pasó en otras partes, ante la crisis que vivían, cuando tenía una fuerza económica muy importante, porque tiene muchas fábricas, ¿ya? Piensa que hay autos franceses, no quiero dar marca, autos franceses, están los cafeteros, qué sé yo. Entonces, cuando ellos querían exportar sus productos, todo el mundo decía, no, estos son narcotraficantes. Entonces, ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, porque este es nuestro lugar. Y el mundo privado convocó finalmente a generar una estructura de recuperar la sociedad. Y lo hizo nuevamente desde el espacio público, ¿ya? Y lo hizo desde ellos, en vez de llamar a políticos, bueno, obviamente ya estaban militarizados, había un montón de cosas que tenían que ver con los convenios que tenían con Estados Unidos, qué sé yo, pero finalmente el que se hace cargo es un grupo de urbanistas. Y crean una empresa que se llama la EDU, se llama Empresa de Desarrollo Urbano. Y que diga empresa no es poco. No es porque solamente venga el mundo privado, sino porque además la empresa tiene que ver con el atreverse a hacer algo distinto, totalmente distinto. El emprender Claro. Es una forma de hacer las cosas distintas. Es como cuando Colón venía para acá a la empresa de las Indias. La empresa de las Indias, claro, Sí. porque emprender es atreverse a cruzar un mar. O sea, una de las cosas, las condiciones que tiene el mundo creativo, y que tú lo conoces muy bien, y yo también, es la incertidumbre, es habitar la incertidumbre. Y habitar la incertidumbre implica tener coraje. Y coraje en cosas súper simples, ¿ah? O sea, no sabes ni para dónde vas, ni cómo vas a llegar. Pero lo voy a hacer, pero sé que lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Bueno, entonces en Medellín se genera esta estructura y se generan una serie de trabajos en los barrios, que no solamente es poner un museo, que a lo mejor es el problema que tiene nuestro pabellón. No es solamente poner un museo o poner una biblioteca parque, sino trabajar con la gente del barrio. ¿Ya? ¿Por qué? Y no es porque sí nomás, es porque ellos tenían claro que ellos tenían que competir. Tenían el mismo problema que tenemos hoy día. Tenían adolescentes, que tenemos hoy día en Chile, que con la estupidez que tenemos, que creo yo que tenemos en la juventud, yo creo que la juventud está súper sobrevalorada, encuentro que la juventud es lo peor que puede haber. Bueno, perdón, los jóvenes. Ellos se dan cuenta que tenían que competir con los narcotraficantes. O sea, un cabro que tenía 17 años o 20 años, sabía que se iba por el camino que había hecho su padre, iba a morir posiblemente igual a los 30 años de una bala loca,
pero además no iba a tener nada, versus su vecino que llegaba, al meterse a este negocio ilícito, llegaba a los 2 meses en un Porsche con una rubia. Entonces, ¿cómo recuperas tú eso? Tienes que dar empleo. Lo único que puedes hacer es dar empleo. Y para dar empleo, la mejor forma de dar empleo siempre es la construcción. Siempre la construcción es como la crisis del 29 en Estados Unidos sale con la construcción. Siempre la construcción es un motor de la economía. Pero ellos lo hacen con un sentido profundo, que es mejorar los barrios y los barrios más complicados. Lo mismo que veíamos en Barcelona. Perfecto. No se metieron en los barrios buenos. Entonces ellos hacen este concepto que son las bibliotecas parque, que es muy bonito el concepto, porque no es un edificio solamente, es el edificio y su entorno. Y es un espacio que convoca y que funcionalmente todos los colegios del sector, en la tarde, los niños, en vez de irse a sus casas, se iban a las bibliotecas a hacer, a hacer los ejercicios, la pega, a estudiar, a investigar. Entonces los niños estaban cuidados, los educabas, pero además durante la mañana esos lugares atendían a las señoras, a las mujeres y las capacitaban para cosas, para cientos de cosas como emprendimientos. Y además los atendían la gente del barrio. Entonces se genera estos lugares que son espacios seguros, que te dan educación, que transforman a esos niños. Pero, por ejemplo, esos teleféricos que van porque ellos, tú sabes que Medellín es un valle. O sea, Colombia tiene la cordillera de los Andes y se abre la cordillera de los Andes y genera como tres manos, ¿no? Entonces, uno de estos valles estaba Medellín. Entonces, está en el centro y hacia arriba iban creciendo la ciudad, lo que nosotros llamamos las poblaciones, Callampa. Entonces, es ahí donde estaban las tomas principales de los narcotraficantes y donde se producían estas peleas. Entonces, cuando tú pones este teleférico, que es mucho más rápido para llegar de un punto a otro, más que subir a pie, los buses no daban, qué sé yo, tú generas un proceso de vigía y seguridad de la quinta fachada. O sea, tú vas arriba y permanentemente tú estás mirando todos los patios de todas las casas. Entonces ya no puedes tener plantaciones, ya no puedes tener narco, no puedes esconder cadáveres, ¿cachai? Tiene que ver con lo mismo que hablábamos de Haussmann, tiene que ver con seguridad. Yo tengo una consulta, nada que ver, así como para darle un poquito de dispersión a esto. ¿Por qué se da que muchos de estos lugares, que tú dices que son como estos valles, se da que hacia la montaña están las partes más marginales, la parte más pobre, como en Río, como en La Paz, por ejemplo, entre Alto La Paz y el Bajo La Paz? ¿Pero por qué en Santiago no? En Santiago, como uno cuando habla del barrio alto, es todo lo contrario. ¿Por qué se dará esa como dicotomía chilena de que somos como siempre al revés para las cosas? Es que en Santiago esas partes eran parte de los campos. De los viñedos quizás también, ¿no? No, los viñedos están más abajo y están hacia el sur. Pero eran parte de los campos. Por eso la dehesa se llama la dehesa, porque era donde estaban los caballos. ¿Cachai? Eran parte de los campos grandes. Tenían propiedad. En cambio, en estas ciudades no tenían propiedad. Y son lo mismo que pasa en Antofagasta hoy día también. Antofagasta es así, Iquique es así. Pero haciendo una analogía con Temuco, tú que conoces más finalmente estas dos ciudades, ¿cuáles vendrían siendo hoy en Temuco las partes conflictivas desde el punto de vista urbanístico? O mejor dicho, para no hacer tan complicada la pregunta, para que podamos editar esa parte, señor editor. O sea, en Temuco existe, o cómo ves tú, si existen barrios donde uno tendría que decir, vamos, en estos barrios deberíamos meterle mano urbanística, así como para... Mira, yo creo que no quiero hablar de Temuco específicamente, pero yo creo que el tema de las tomas es un tema. Es un tema tremendo. Porque no es, además, las tomas no son además una solución para la gente pobre que no tiene. No, es un negocio, hay gente que está lucrando con eso. Y por lo tanto tiene supeditado a todas las personas que habitan ahí. A mí me ha tocado ir a tomas donde me han mostrado los planos en AutoCAD, que se lo han hecho arquitectos. ¿Te fijas? Y no me lo han contado, lo he visto yo he estado, me han mostrado el plano. Y además hay cosas que tú no puedes meterte ahí, bueno, ese es otro tema, pero no te voy a meter porque tienen superficies prediales de 600 metros cuadrados. Las lomas de Mirasur tienen 200 metros cuadrados de superficie predial, o sea, ¿cómo vas a llegar a competir con ellos? ¿Dónde los trasladas después? Bueno, yo creo que las tomas es un lugar. Yo creo que también los incentivos que tienen que ponerse en las ciudades tienen que buscar más espacios de encuentro culturales
Y yo no estoy tan de acuerdo con toda esta cosa del museo. A mí por eso me gusta el concepto de los museos interactivos, porque a mí me parece que hay que educar en todas partes. O sea, donde vayas tienes que estar enseñando. Por ejemplo, en Medellín, yo me acuerdo haber estado en las calles, tenían estos avisos y mostraban conceptos de ciudades, por ejemplo, ciudad sustentable, que era un concepto que ellos trabajaban. Y mostraban cómo manejaban el tema de las aguas, que ellos lo manejaban. Y decían, no sé, Copenhague. Entonces tú decías, wow, en mi ciudad hacen algo parecido a lo que hacen en Copenhague. O sea, empiezas a darle esta cosa de la identidad de estar orgulloso de ser de esa región. O sea, la gente de Medellín hace 30 años, no 100 ni 150, 30 años, era la región más deplorada de Colombia. Y hoy día es un ejemplo internacional. Ser de Medellín es como que eres de otro planeta. ¿Te fijas? Y es la actitud, po. Y la educación. Sí. Bueno, tú en una parte de las entrevistas, tú mencionas que el temuquense debería sentirse muy orgulloso del puente Tren y Caucao que tenemos acá, que son estas obras que finalmente uno dice, claro, a veces uno le da un poco lata que se demoró tanto tiempo en hacerse, pero es verdad que a mí me pasa, por lo menos cuando paso por ahí digo, wow, quedó bonito, entonces como que valió la pena. Entonces, ¿cómo ves tú cómo ese tipo de obras finalmente ayudan a la autoestima de una ciudad? La belleza, yo en eso soy como los griegos. La belleza, la estética, es ética. Lo que es bonito es bueno. Y lo que es feo es malo. Si yo me subo a una micro que está rota, que está cochina, que tiene los chicles pegados, que funciona mal, que contamina, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Soy sucio, no me merezco lo que tengo, vivo en una ciudad asquerosa, me carga mi ciudad. Si yo me subo a un transporte urbano bonito, bien tenido, yo soy una persona digna. O sea, toda la gente que vive acá en Temuco, cuando van a París, andan en micro y andan en metro. Y acá no andan en micro. Claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, la belleza de las ciudades es relevante. Sí. Es un factor que es relevante. Y no es solamente que no haya hoyos, sino que sea una bonita acera. Claro, como por ahí leía que un símbolo de progreso no es que todos tengamos vehículos, sino que todos andemos en servicio público. Así exacto, que eso justamente, sí. Exacto. Sí. Yo me acuerdo, muy chica, me tocó el año 89, cuando fue el Bicentenario en París, que era que se construyeron todas estas obras que hoy día ya son antiguas, pero, no sé, la pirámide del Louvre, la Tête de la Défense. La Torre Eiffel. No, la Torre Eiffel. Ese fue para otra época. Sí. Bueno, no sé, Bercy, todas estas partes. Bueno, me acuerdo que iban en una micro y de repente un taxista, un Mercedes taxista, le pegó un topón a una señora y como que se arrancó. Y el micrero adelanta al taxista, las micros allá andan lentas, adelanta al taxista y lo reta. Y le dice, oiga, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Cómo se le ocurre un profesional del transporte, de la conducción, se comporte de esa manera? ¿Dónde va a llegar la Francia así, no? Entonces, igualito Temuco. Igual, o sea, ojalá todos los micreros de Chile fueran así. Sí. ¿Cachai? Y yo no hablo contra los micreros, sino también lo pasan pésimo, pero sí, y los que andan en Mercedes también lo pasan pésimo. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero creo que la belleza es fundamental. Entonces, no solamente hay que crear obras que salven las situaciones, sino que además tienen que ser bellas. En general uno suele creer que los alcaldes tienen mucho poder y que cuando uno ve un hoyo en la calle dice, el alcalde, oye, esta cosa, y en realidad uno no sabe que mucho de lo que se hace en la ciudad o en la región, para qué hablar, no viene de las municipalidades, viene del MOP, del gobierno central. Depende de la calle a quién le pertenezca. Claro, y del gobierno central, que somos un país centralista, entonces, al final, estas grandes decisiones, ¿dónde crees tú que está la traba? Mencionábamos antes que aquí en Chile pueden demorar 10, 15 años, es cosa de ver lo que ha pasado con nuestro mercado, ¿cachai? O otras cosas demoran tanto. ¿Por qué crees tú, dónde está la traba? ¿O cómo destrabamos esta enorme capacidad de alargar por años de años una construcción? Hay algo que es un fenómeno que yo no he podido todavía dilucidar, que es esta cosa de los permisos. La permisología. Nosotros hicimos un informe hace un par de meses atrás, que con mi amigo Marcos Pichonman tuvimos ahí una discusión también, pero en los últimos 10 años, no estoy hablando de los últimos 2 o 3, en los últimos 10 años, el 80% de los permisos que se piden no se hacen.
estoy hablando de proyectos relevantes. O sea, zonas de riego en la zona de Malleco. Malleco no tiene agua porque no tiene ríos. O sea, los ríos llegan y se van por los lados. Uno se va por el norte, otro se va por el sur. Malleco no tiene ríos, necesita embalses. Para poder, porque tiene un clima especial, que necesita embalse para cualquier desarrollo, para los seres humanos, para agua potable, para lo que sea, necesita embalse. Y se prohibió el embalse porque no tenía una caseta de baño para la persona que va a revisar el embalse una vez al año los niveles. Entonces, los permisos. Y ese proyecto, o sea, llevaba 8 años tramitándose. O sea, lo de la caseta, perdón, se lo debería haber dicho en el informe 1, ¿no? Bueno, ¿qué les pasa con el tema de los permisos? Porque es como que nadie se hace cargo. Y además tienes que, tú lo tienes que haber vivido como empresario. Tú vas a la municipalidad y dices que quiero sacar la patente, quiero pagarle. O sea, yo gano y le quiero pagar. Ya, pero ¿tiene el permiso de edificación? Es que la casa es antigua. Regularícela. Ya, vas a regularizar la casa. Es que sabe que no se ajusta al plan regulador, porque el plan regulador... Pero es que la casa le dije yo que era antigua. Bueno, pero ¿y tiene el sistema de agua hecho? No, porque la casa era antigua y era y el agua, la luz, la calle. Al final te demoráis 8 años en hacer como si vivierais en Suiza, una cosa que en realidad la podrías haber gestionado de otra manera. Sí, la forma lógica de ver cualquier emprendimiento, yo lo he visto cuando viajaba a México, la cosa así, es decir, ya yo tengo una idea. Por ejemplo, yo voy a ver si me va bien, no sé, pues vendiendo completo, así, por ejemplo, en un carrito. Yo entiendo que obviamente que hay permisos sanitarios, son importantes, no queremos matar a alguien de alguna desintería, claro. Pero no pueden venir así la municipalidad, y no son la municipalidad, si son tantos otros así que dicen ya, que me dicen, usted va a tener que hacer trámite, va a tener que tener 2 años haciendo trámite, y uno dice, pero ¿dónde saco esa plata? ¿Cachai? Entonces, porque finalmente, y más de un negocio que ni siquiera se iba a funcionar. Lo lógico sería que digo, ya, yo hago esto, llegue el organismo correspondiente, mira, parece que te está yendo bien, yo creo que es momento que empieces a regularizar, te vamos a ayudar, ¿cachai? Para que todos ganemos. Pero no pueden a uno matarlo de antes. ¿Cuántos colegas que tienen bares que le dicen, decir, hoy día para abrir un bar hay que tener una cantidad de espalda y tiempo, ojalá a partir de hoy día para que el nieto lo pueda empezar a explotar. Entonces, pero eso con cualquier negocio. Sí, yo no sé por qué, si yo a veces me pregunto, y esto es un llamado a los funcionarios públicos, no tengo nada contra ellos, pero a veces yo siento que tienen como mini orgasmos cada vez que cierran un negocio, ¿cachai? Así, porque de verdad que yo no entiendo de otra forma por qué, tanto si uno aquí no estamos, así, de verdad que hoy día es más fácil para mí cualquiera plantar marihuana o hacer cocaína en mi cosa, o cosa se llama metanfetamina, parecido a la polera de Breaking Bad que tengo, porque ahí no se meten, porque no, si ya no es en el sector, y ahí puedes hacerte millonario, como lo que hablábamos un poco el caso de Medellín y que tú decías. Entonces, ¿por qué cuesta tanto hacer las cosas bien? Entonces, que falta articulación. Yo tenía un profesor del doctorado en español que cuando leía los diarios chilenos decía, ustedes como que no aprendieron los artículos que tienen con la articulación. O sea, tú mirás y decís, anciana muere asesinada en su casa. Pero, a ver, la mujer la mataron, ¿quién la mató? Entonces, nosotros tenemos un problema con la articulación. Con el conversemos sobre esto, a lo mejor tenemos puntos de vista distintos. Conversemos sobre esto. Yo veo esto que tú ves. Sí. Pero lleguemos a un trato y saquémoslo adelante. Bueno, no hay nadie que articule. Porque dice ya, ahora con el proyecto nuevo va a ser ventanilla única. Es lo mismo. Es lo mismo, van a llegar los mismos 20 personajes a decirte no aquí, ¿cachai? En 1 o en 10. Ya, vamos a cortar. Cáchate que lo que están diciendo es que van a cortar de 8 años a 4 años. Imposible. Imposible. O sea, una persona como tú, como yo, que no tenía espalda, sonaste. Fíjate que el tema de querer que pasen las cosas. Por eso te digo yo que el estado anímico es tan relevante. O sea, ¿cómo quieres, en qué sociedad quieres vivir? ¿En una sociedad que se queja? ¿En una sociedad que es víctima? ¿O en una sociedad que realiza, que hace cosas? Y ese es un tema que no es político, que es social. Y por eso la política es tan importante. Sí. Por eso es tan importante, porque al final es la que pone el estado anímico. Pero si no se ponen de acuerdo, en el colegio para el disfraz, no sé, para la graduación. No se ponen de acuerdo los políticos quién va a ser el presidente de no sé qué. No se ponen del mismo
del mismo equipo, además. O sea, no estamos hablando de que izquierda-derecha. O sea, ¿no? Y cualquier disidencia hoy día es castigada. Cualquier cosa que uno diga, no, hagamos esto de otra forma, digo, no. Es decir, el raro, el outsider, entonces, y estamos hablando de cosas mínimas, entonces, al final, mejor estamos como en la cultura del mejor me quedo calladito. Entonces yo siento que sí hay que hacer cosas. Yo siento que sí hay que poner esos temas. Pero además dar soluciones. Y por eso vuelvo al por qué creo tanto en los gremios. Porque al final tú sí das soluciones ahí. Si tú eres es una voz que propone cosas. Y hay muchos expertos porque además sufren lo mismo que sufres tú. Sí. Entonces, como que entre todos sacan alguna conclusión. Y además que hay un problema porque, bueno, tú dijiste algo que es muy cierto, es decir, bueno, no sé si dijiste eso, pero los privados, por ejemplo, que están, duran duran mucho más tiempo porque son parte del territorio. En cambio, lo que pasa acá es que de repente uno comienza, es decir, tú dijiste antes 8 años, si un proyecto demora 8 años, estamos hablando por lo menos tres gobiernos, no sé cuántos seremi, no sé cuántos directores, entonces uno tiene proyectos que donde van pasando y cada uno va tomando y hará lo suyo, retrocederá a hacer algo, entonces es muy difícil avanzar en un país milagro que pase algo. Cosa, así que, sí. Es un milagro, un milagro. No, yo creo mucho en los gremios, es decir, yo también pertenezco a harto gremio y sí, creo que hay un tema importante ahí. Porque ahí hay una energía emocional de las personas que están en ese lugar que son adictas a hacer cosas. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que estamos hablando de los gremios, hemos hablado de la importancia de la educación, de poder emprender, pero hay otro tema que hoy día está muy, muy en la palestra, o quizá incluso demasiado, que es el tema de la seguridad. Cuando digo demasiado, no porque sea más o menos importante, sino que creo que como el tema de moda, que todo candidato dice, hoy si yo me agarro este tema voy a ganar votos. Y yo digo, bueno, hay otros temas también. Pero en ese aspecto, tú que trabajas con la multigremial, como hablamos antes, tú estás muy vinculada también a temas de seguridad acá en la zona. ¿Cómo ha sido eso? Porque eso es algo que uno pensaría como cómo conecta eso con el resto de tus actividades, con tu historia. ¿Sí? Bueno, yo creo, como dice mi querido amigo Alfredo Moreno, la seguridad es como el aire. Cuando tú la tienes, no te das cuenta. Pero cuando te falta, no puedes hacer nada. Y claramente, los temas de seguridad en la región han sido un tema relevante en los últimos 25 años. Relevantes. Y cuando uno dice, ¿por qué no hay inversión? ¿Por qué no sé qué? Es por eso. Es porque no es una sociedad segura. Y en muchos ámbitos, a lo mejor en las zonas urbanas, en las zonas turísticas, funciona. Pero nosotros somos una región altamente rural, con actividades productivas que tienen que ver con lo silvagropecuario. Entonces, se requiere seguridad. Pero además es un fenómeno internacional, ¿ya? Que ha estado... que da como para doble clic, pero que le está pasando a todo el mundo, a los europeos, en todas partes. Ahora, eso nos sirve mucho si es que uno no toma decisiones. Entonces, la seguridad se requiere para poder generar una sociedad que viva, que pueda brillar, ¿no? Que pueda sacar sus talentos adelante, que no tenga que estar con el cerebro reptiliano. Tú sabes que nosotros tenemos nuestra conformación cerebral con 3 cerebros. Cuando tú tienes miedo, el cerebro reptiliano, que es el más básico, es el que opera. El cerebro reptiliano tiene como 4 funciones, que es el que compartimos con los reptiles, que, bueno, algunas son mejor otras, pero en el fondo es, primero, lo territorial. Este es mi lugar. Y si viene alguien más grande, me arranco, y si viene alguien más chico, lo ataco. ¿Ya? El segundo es como la alimentación o el placer, o sea, el comer y el calor, la reproducción sin ningún afecto. O sea, los reptiles ponen huevo, y el que vive, vive, y el que no. Pero no hay ningún reptil que vaya a cuidar. Se parece a un par de amigos que tengo. Sí, hay cerebro reptiliano. Bueno, ese es uno de los cerebros. Entonces, cuando tú estás habitando en el miedo, tienes más desarrollado ese cerebro. Nosotros pues tenemos el cerebro límbico, que es el que compartimos con los mamíferos, que es el que trabaja con las emociones. Que las emociones son las que mueven nuestra energía y nuestra inteligencia, qué sé yo. Entonces, ahí es donde aprendemos desde el amor o desde el reto, depende, ¿no? Pero aprendemos desde el amor o desde... es la mejor forma de aprender. Y después tenemos el tercer cerebro, que es nuestro como especie, que es el neocórtex, que es el más moderno y que es el del pensamiento creativo, el pensamiento abstracto, del lenguaje, de la matemática, de la espiritualidad.
Ahí entramos en un tema bien interesante porque, por un lado, bueno, siempre todos hablamos que es importante tener seguridad, por eso también yo creo que nadie está en desacuerdo que nosotros necesitamos dotar mejor a las policías o, bueno, carabineros, como se llame. Pero otra cosa son los militares, porque finalmente los militares no están para resguardar un país, sino que están en realidad para disuadir a otro de ser atacado. Entonces, ¿hasta qué punto la militarización de la Araucanía ha sido también una solución o ha sido un problema? Porque eso finalmente igual ha sido apoyado por las organizaciones en las que tú trabajas, así como la multigremial o algo así. Entonces, yo sé que es un tema bien polémico, pero si nos metemos ahí, ¿es la forma, no es la forma, o qué forma alternativa tenemos de largo plazo? A ver, sí y no, ¿ya? Yo creo que hoy día las guerras son mucho más complejas. Las guerras no solamente son con los vecinos, ¿ya? Ahora, lo primero que creo es que había una historia en los últimos 10 años de distintos grupos y distintos gobiernos de distintos colores en atacar a las Fuerzas Armadas, como si estuviéramos en el mundo de Narnia, ¿ya? Como que los seres humanos somos todos ángeles que venimos del paraíso y vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo. Y esa misma gente, apenas tú piensas distinto, te escupe, ¿ya? Y ese deterioro de las Fuerzas Armadas, hechos por los mismos ciudadanos de este país, ha hecho que no tengan la posibilidad de realizar su pega. Y una de sus pegas, como tú bien decías, es cuidar las fronteras. Y esto es como los paraísos fiscales. Si hay paraíso fiscal, no voy a invertir ahí. Para la gente que trabaja en los negocios ilícitos, descubre dónde hay países donde pasa eso. Y cuando tú vas a Colombia y conversas con la gente de inteligencia, te dice, mira, el fenómeno es 1, atacar a las Fuerzas Armadas, 2, la revolución de no sé qué, 3, 4, narco. Y no solamente son esos ilícitos, o sea, es el robo de cable, es el robo en Colombia se hace minería, microminería, entonces hace un hoyito, sacan todas las piedras preciosas, es de catálogo. Y nosotros en los últimos 10 años hicimos eso con nuestras Fuerzas Armadas. Deteriorarla en los temas presupuestarios, que no tuvieran, que no hubiera inteligencia, etcétera. Entonces, eso por un lado. Segundo, los seres humanos nos pusimos de acuerdo cómo nos íbamos a defender. Y constitucionalmente el estado de emergencia es una salida constitucional. Que le guste a la gente o no le guste cierta constitución, no, es legal. Es legal. Y lo cierto es que los 3 años que llevamos de estado de emergencia han disminuido los hechos de violencia, notoriamente. La gente que vive en esos sectores que está supeditado al terror puede circular con mayor tranquilidad. O sea, tú ahora circuláis por la ruta 5 tranquilo. Hace 3 años no circulabas tranquilo. Y no quiero estigmatizar sectores, ni puntos, ni nada de eso. Entonces, sí creo que el estado de emergencia ha sido una solución que hay que profundizar, porque no solamente puede ser observar, y no es la única solución. O sea, sí. También hay que hacer una solución que tenga que ver con... porque para empezar esto, yo quiero diferenciar lo que son hechos de violencia yo jamás voy a aceptar que se diga que esto es la problemática mapuche. ¿Ya? O sea, eso yo no lo acepto ni acá, ni en Santiago, ni en ninguna parte del mundo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Y creo que sí tiene que haber un plan de desarrollo paralelo en la región, que tenga que ver con infraestructura, que tenga que ver con solucionar temas educacionales, que tenga que ver... Yo creo que son 3 ejes. Nosotros cuando estuvimos en la CPC se entregó un proyecto y que venían 40 medidas súper claras en ese minuto que tenían 3 ejes fundamentales. Unos que eran legales, otro eje que tenía que ver con infraestructura para el crecimiento, otro que tenía que ver con actividades, potenciación de la actividad productiva, estímulo productivo, y otra que tenía que ver con educación y cultura. Y de hecho dentro de eso estaban proyectos para trabajar con los colegios, identificación de la lengua y otros. ¿Y esto cuándo se presentó este proyecto y a quién? Nosotros se lo entregamos a la sociedad civil en su conjunto,
a todos los políticos de ese minuto, eso fue el año 2022, si yo no mal recuerdo, 2022. Se le entregó a todas las iglesias, se le entregó a todos los políticos, se le entregó a los presidentes de ese minuto, y personalmente yo se lo entregué en algún minuto a la presidenta, a la ministra Toá. O sea, es algo que está disponible, y es un librito que está disponible en todas partes, y varios de esos proyectos se han ido concretando, algunos de esos. Entonces, ok, estamos con una enfermedad grave y necesitamos medidas graves, pero también tenemos que hacer estos desarrollos. Y creo que la Mesa Paz y Entendimiento puede ser un espacio también que conversa aquellos temas que son incómodos. No sé si era la forma, no sé si era fuera del Congreso, dentro del Congreso. La cosa es que es la quinta mesa que se hace, sexta mesa que se hace. Ojalá que funcione. Yo de verdad les deseo lo mejor a ellos. Entiendo que se están llegando a ciertos acuerdos. Y yo soy, y esto voy a hablar a nivel personal, yo soy cuestionadora de la ley indígena en el cómo se ha hecho esa interpretación. Y vuelvo a esto que dijimos al principio, que cuando uno genera alguna ley, está generando una serie de estructuras invisibles que te van a conducir a algo y que no necesariamente va a ser el resultado de lo que tú querías. Y eso es porque no se ha hecho modelación, que hoy día con la inteligencia artificial y con otras estructuras podría hacer modelaciones muy fáciles. Pero cuando se genera la ley indígena, que tenía una propuesta muy de buscar compensar aquellas comunidades que habían de una u otra manera, legítima o ilegítimamente, habían perdido lo que era su título de merced, ¿ya? Originario. Vamos a hablar de ahí para adelante, digamos. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que compensar. Pero ¿cuánto hay que compensar? ¿Cómo hay que compensar? Es la pregunta. Los números puedo equivocarme, pero se han entregado los títulos de merced eran un número X. No quiero dar números para no cometer errores, pero se han entregado, y lo que era el desmedro, eran algo así como 3.000, no voy a dar los números mejor, porque me voy a tupir, sí. Pero se han entregado, el desmedro eran X, ¿ya? Que era algo así como el 5% de todo lo que estaba en posesión, ¿ya? Se han entregado 6 veces esas superficies de desmedro. La Tierra es finita y los seres humanos somos infinitos y nos reproducimos infinitas veces. La ley indígena dejó abierta una causal, que es el 20B, que es muy complejo, porque lo que hace es que se reproduzcan las comunidades. O sea, si este es el título de merced con el que yo estoy pidiendo la compensación, y aquí había 10, se juntan 10 personas y en base a esos 10 yo tengo que restituir. Y se juntan otras 10 personas de esa misma comunidad, de este árbol. Imagínate cuánta gente hay de tu tatarabuelo. 100. Sí. Bueno, todos esos han tenido acceso a ese 10. Y a esas familias, a esos grupos, se le han entregado X cantidad. No quiero meterme en cosas puntuales en eso. Entonces, eso ha generado, por un lado, una sensación de desorden, y ha generado además una sensación de victimización. Y además la ley indígena habla de conflicto, o sea, tierras conflictuadas, que después se modificó y hay otros problemas más. Ahora, podríamos meternos en muchos más temas, cómo se han comprado, qué se ha comprado, cómo se llega a la compra, hay unos que los amenazan. Pero hay una cosa que para mí es una temática relevante, y es que los seres humanos hace más o menos 3.000 años llegamos a la conclusión que si vivíamos juntos, vivíamos mejor, porque había más intercambio de conocimiento, de sabiduría, de resguardo, de seguridad, etc. Aquí se ha comprado en cualquier lugar de la región X cantidad de tierra, que ya sabemos que es más que la que era el desmedro,
y se ha repartido gente de una forma absolutamente heterogénea, sin ningún principio que diga, mira, esto es porque ahí estaban sus antepasados, o porque ahí hay una actividad productiva donde ellos pueden desarrollarse, o acá hay un fenómeno, vamos a generar una propuesta cultural o, no sé, turística, donde ellos puedan desarrollarse. Han repartido gente, o sea, es como lo contrario a la civilización. Han repartido gente en cualquier lugar, de cualquier manera, de acuerdo a los requerimientos. Y por lo tanto, nunca van a ser suficientes los caminos, nunca va a ser suficiente el agua potable, nunca va a ser suficiente los colegios, los hospitales, los bomberos. Porque están repartidos en cualquier parte. Y eso lo que hace es generar más pobreza en esas personas y en la región. Tú sabes que somos la región que más caminos tenemos. Tenemos 12.000 kilómetros de caminos enrolados. Y no enrolados, en total son 25.000. La distancia desde Santiago a Punta Arenas son 6.000 kilómetros. Entonces, esa política pública nos hizo mal. A todos. Entonces, creo que es momento de revisar la política pública. Y entendiendo el espíritu de lo que se está haciendo, retomemos ese espíritu. ¿Cómo se revisa esta política pública desde los gremios? Porque los gremios finalmente son privados, como decía, no tienen una injerencia indirecta, no más decir. Y por ejemplo, en el caso de tu experiencia, de los años que llevas tú con los diferentes gremios, ya que han pasado varios gobiernos también, de derecha, de centro izquierda, que van a ese pimponeo clásico y toda la cosa, y la CONADI, que también que van cambiando directores ahí cada cierto tiempo, ¿tú sientes que hay oído sordo o se ha escuchado de repente? Porque, ¿cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que hemos ido siendo escuchados, todos, de alguna manera. Primero, insisto, y voy a repetir en esto de ser majadera, repetir el punto en que esto no tiene nada que, o sea, la violencia en la Araucanía no se puede justificar con un tema indígena, ¿ya? En eso nosotros hemos sido súper claros siempre. Segundo, que aquí cuando hay violencia, tú no puedes dejar la violencia en la impunidad. Y eso no solamente le pertenece a las policías, sino que además le pertenece al Poder Judicial, a la Fiscalía, a todos, ¿no? Y hemos sido escuchados. Nosotros llevábamos muchos años diciendo, se requiere estado de emergencia, porque esto es grave. Esto no es un robo así como te voy a robar la cartera. O sea, entran y matan a gente. Esto requería de algo, de que el Estado asumiera que esto era complejo. Y hoy día, si tú ves, el estado de emergencia ha funcionado, pero además hoy día todo Chile pide estado de emergencia en todas partes. Donde vas te dice, oh, no, es que vengan los militares. El humorista ¿cómo se llama? Del festival. O sea, al final llaman a los militares, ¿te fijas? Hemos sido escuchados. Hemos sido también, siento que nuestras propuestas se han entendido que no tienen que ver con intereses específicos, que tiene que decir con que todos queremos crecer, todos queremos una mejor vida, y la única forma es a través de la producción y el crecimiento. Los países no salen adelante porque viene un ángel de la guardia y te tira monedas. Si no sabes construir con las monedas, está como la parábola de los talentos. Si no sabes cómo usar tus talentos, estás liquidado. Creo que hemos sido escuchados. A mí personalmente, yo he tenido una muy buena relación con todas las autoridades en general. A mí me da lo mismo el partido político al que pertenezcan. Hay gente que ha sido los últimos delegados presidenciales, yo lo encuentro extraordinario. El director de la CONADI actual es un gallo, es un tremendo tipo y está haciendo su pega. Y hay cosas en las que posiblemente no vamos a estar de acuerdo, pero eso no hace que no podamos conversar. Sí. Muchos de los seremis también están en la misma. O sea, cuando tú te sientas en la mesa, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Lo mismo. No hay ninguno que no quiera que la región no crezca. No hay ninguno que no quiera que las familias de esta región no permanezcan acá. Que sus hijos se críen en un lugar que le dé potencialidad, que le dé fuerza, que les dé educación y que les dé seguridad.
Sí. Bueno, yo comparto plenamente contigo que sin seguridad no hay avance, y seguridad en su más amplio tono. No solamente es la seguridad física de que no te maten, que no te peguen, entonces también hay una seguridad, bueno, de poder sentir que uno puede también crecer en esta parte para cualquiera de los lados, por así decir. Sí, que no hay lados acá, pero se entiende. Y también yo creo que, si bien, claro, la militarización finalmente es una herramienta legal. Yo no encuentro que sea la palabra militarización, ya, sí, pero ser. Bueno, sí, yo creo que en todo caso... Yo no estoy de acuerdo con el concepto, pero bueno. Sí, en tu caso, claro, porque en tu caso también uno dice cuáles son las alternativas, porque la otra alternativa sería la alternativa privada, donde las propias empresas o personas se arman hasta los dientes y vamos a tener otro tipo de problemas. Así que yo creo que todos los países donde porque al final o llegáis a la autotutela o al autocuidado, o no sé cómo se llamará, porque es distinto, ¿no? Pero la autotutela es que yo me tomo la justicia por mi mano. Y cuando fue el estado de emergencia, nosotros estábamos a un borde de la guerra civil interna. Y eso nadie se acuerda. Pero estábamos a un borde. Sí. ¿Está? Entonces, ¿eso es lo que queremos? Bueno, Claudia, tenemos otra tradición acá de que nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial que nos analice todo el texto que hablamos, más lo que también ha investigado sobre ti previamente, que es lo que usamos para esta entrevista. Y acá tengo 2 preguntas que me ha hecho la IA. ¡Qué curiosidad me da! Sí. Pregunta 1. Has dicho que la arquitectura moldea conductas y que el urbanismo puede sanar sociedades, pero tú también viviste en carne propia como las leyes, como la ley indígena o las políticas de planificación territorial, pueden dañar sin querer. ¿Cómo enfrentamos ese dilema entre la buena intención política y el impacto real cuando las decisiones, si bien intencionadas, terminan perpetuando el problema? Bueno, yo creo que las herramientas que tenemos hoy día es una gran solución. Yo creo que hay que modelar las propuestas. Estos escenarios, estos espacios invisibles que nos dan las leyes, hoy día son modelables y nos permitirían tomar decisiones mucho más asertivas, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos. Cuando se votó la ley sobre venta de alcoholes cerca de los colegios, tuvieron una discusión como de 2 años y medio si la ponían a 200 metros, a 300 metros, a 500 metros. Cuando se apruebe la ley, nuevamente un urbanista hace estos buffers de poner los puntos donde están los colegios y los 200 metros, no me acuerdo cuánto era en ese minuto, y en Santiago había solo 2 puntos donde podías vender alcoholes. Entonces, una discusión de 4 años la puedes reducir a 10 minutos metiéndolo a un sistema. Lo mismo se podría hacer con los instrumentos de planificación territorial, porque yo creo en la gestión, no en la planificación territorial. Lo de la planificación era cuando éramos más rurales que urbanos. Entonces, imagínate que tú quieres poner un puerto en cualquier parte, Queule, no sé, en cualquier parte. Y tú decís, mira, acá hay condiciones para esto. ¿Cuánto es la capacidad de carga que tiene este puerto? ¿Cuánta gente puede trabajar? ¿Cuánto crecería la ciudad? ¿Hacia dónde crecería? Hasta ¿por dónde pasa el Delfín 8? Pasa por ahí. Aquí está o sea, tú podrías modelar todas esas variables y a partir de ahí tomar una decisión. Hoy día se puede hacer eso. Hace 10 años, 15 años, 20 años no se podía. Y por eso los planes reguladores eran como normativos. Hoy día deberían ser mucho más estimuladores de la gestión. Entonces, que en esta calle, que en esta otra calle no. O sea, imagínate que acá, por ejemplo, el plan regulador de acá no permite en la calle San Martín, que permite solo fachada continua. Entonces, está el Unimark. Para poder pasar la fachada continua del Unimark hubo que hacer unas, ¿cómo se llama? Unas jardineras que hicieran que fueran fachada continua. Imagínate la estupidez. Entonces, pero cambiar ese plan regulador, llevamos 15 años tratando de cambiar un plan regulador que se demoró 15 años. Entonces, ojalá mi nieto vea algo. Po. Bueno, esta última pregunta, bueno, un bonus track que me tira acá ChatGPT. En tu vida has entrelazado la arquitectura, el urbanismo, la docencia, la política, lo gremial, incluso la espiritualidad y el arte. Pero si tuvieras que construir un edificio que represente tu propia historia vital, con su caos, su belleza, sus cicatrices y sus luces, ¿cómo sería ese edificio y qué función tendría para la sociedad? ¡Qué bonito! ¡Oh, qué linda pregunta! Bueno, sin duda sería un espacio interactivo, ¿ah? que permitiera educar. Me imagino muros móviles, o sea,
muros que cambian a lo mejor no sé si va a haber materiales de ese tipo ya a esa altura, pero como si fueran pantallas, que un día por fuera son una cosa, otro día son otra. Me imagino un espacio concéntrico también, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza el Guggenheim de Bilbao. Estas iglesias también tienen que tener verticalidad, pero lo que más me interesa es que sea móvil, que permanentemente cambien los límites. Me imagino la cantidad de permisos que tendrían que aprobarse acá en Chile para hacer algo móvil. ¿Te imaginas la dirección de obra? No, esto cambió. No, ¿a qué hora cambió? No, pero pueden ser fijos, pero cambian las pantallas, los colores, sí, no está bien. Crecen. ¿Has visto esas pantallas que hay ahora como que sale una mano? Claro. Una cosa como así. Pero eso me lo imagino. Y obviamente que hablara de ciencia y de cultura. Yo tengo una obsesión, esta es una última confesión, las líneas del tiempo me encantan. Porque además yo sé que no existen, pero me encantan las líneas del tiempo. Entonces creo que me gusta eso, tendría muchas líneas del tiempo cruzadas. Sería como una red, así como, las historias de Italo Calvino. Sí. Bueno, este espacio acá donde estamos hoy haciendo la entrevista, esta casa, este espacio algún día, yo espero que también evolucione más allá de solamente emborrachar a los temuquenses, que es una loable misión, pero creo que la siguiente también es que queremos tener espacios de compartir acá, de trabajo, de crear y de ciencia también y de enseñarle tener una especie de museo, pero un museo entretenido, como un poco lo que tú construiste, así que así que estás cordialmente invitada a ayudarnos porque queda acá en cámara, así que feliz. Así que podría dedicar el resto de mi vida a eso. Muy bien, aquí sí. Sí, no sé, con 5 años estamos bien. Ya, así que Claudia, bueno, siempre tenemos acá una tradición de hacer un regalito. Tenemos un gin, ¿ya? Y también tenemos estas lindas ¿cómo se llama? Estos listos posavasos que tenemos acá, que yo sé que parece que te gustaron más que el gin. En todo caso, este es un gin. Sí, yo sé que te gusta más el Aperol, pero aquí, cuando tengas algún invitado que quiera probar algo de la Araucanía, acá tenemos... Oye, es el de ustedes, qué bueno. Exacto, este es nuestro gin que hacemos acá con mucho cariño, con mucho elemento acá de la región, con alta alma, así que... Me encanta. No me voy a quedar ciega como dices con el gin. No. Cuando era chica decían que uno se quedaba ciega. Sí, que ellos ocupaban el peor alcohol porque lo disfrazaban con la hierba, pero este en cambio es un buen alcohol. Lo voy a probar, mejor que el pájaro verde que venden ahí que hacen en las cárceles. Así que nuevamente te agradezco mucho la conversación. Es una conversación que siempre da para más espacio. Sin duda que nos veremos en otro momento, quizás para ahondar otros temas, ya sea amigables o polémicos, y para un futuro debate también aquí, porque hay mucho que discutir amablemente y siempre con esa mira de la empatía que es tan necesario. Así que yo te agradezco primero la invitación, para mí es un orgullo y un honor que me hayas invitado, pero además que tú estés haciendo esto, porque tú eres un líder en esta región, un líder para muchas personas, para muchas generaciones, y en ámbitos cruzados, porque se junta esto como del divertimento con la cultura, con el ser un empresario reconocido. Entonces, que tú estés dando estos espacios generosamente para que nos conozcamos mejor como región, yo encuentro que es un acto de bondad absoluto. Y esto es belleza para mí. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Así que nos vemos para un próximo capítulo y gracias. Gracias también. Salud. Salud.